mampara está asociada más a un riesgo físico. Un riesgo físico. En un frenazo. En un frenado ¿no? que si se ponen los cinturones de seguridad correctamente tampoco tendría por qué pasar. Claro. ¿No? ¿Cómo tomaron las empresas los resultados de esta investigación? No he tenido ninguna devolución todavía las empresas. Las cooperativas que participaron, que fue COM y COET, no estuvieron presentes en la conferencia de prensa, pero sí se les mandó el informe. Estuvo presente CUSA y se les mandó el informe también. No han hecho la devolución todavía. Claro. Y la patronal de Taxis, que sí estaba presente en la conferencia de prensa, comentaron con respecto a la mampara que ellos también habían observado eso, que era más una sensación física que una molestia física, con respecto a la media de usuarios, ¿no? Claro. Me consta que hay usuarios que no entran en un taxi. Hay usuarios que tienen más espacio, depende también de... Decías que la Intendencia no participó de la investigación y tampoco los recibió. Ahora, ¿la Intendencia podría hacer algo con esto? Digamos, yo creo que ¿tiene capacidad la Intendencia de exigirle a las empresas de transporte ómnibus de otras características? Y ahí entran otras lógicas que ceden al proyecto. Primero, que el mercado uruguayo es relativamente reducido en la compra de unidades en el exterior. Entonces, se compran 20.000 unidades. Compra lo que le venden. No sé si compra lo que le venden, compra poca cantidad. Pero me refiero, no puede pedir ómnibus especiales en función una cosa que estuvieron presentes en la conferencia de prensa y comentaron los importadores de Yutong, que hay algunas normas que en los ómnibus Yutong que se compran en China, hay algunas normas que se aplican para Uruguay. Ahora, nunca hubo una antropometría, un perfil del usuario, entonces no conozco las normas en base a qué están hechas. Yutong es la marca de ómnibus que tiene más dificultades No tanto. No necesariamente. Todos tienen dificultad. Todos. Algunos más, algunos presentan mayor comodidad en algún aspecto y otros menos. Pero todos tienen dificultad, no solamente Yutong, ¿no? Los ómnibus Leyland, por ejemplo, los más antiguos, que tienen pasillos más anchos, son quizás los más cómodos. Los más cómodos. Para menos para transitar. Y tienen asientos más anchos también, por ejemplo. Pero todos tienen alguna dificultad. Pero me decías que la dificultad que tienen también es que no tienen un perfil. No hay un perfil. Como para, si tuvieran que construir a medida un coche, claro, tendrían que tener en cuenta lo que nosotros llamamos el alcance máximo, que es la persona con el brazo extendido cómodo, hasta dónde llegaría para agarrar un pasamano cómodo. Claro. O el ancho de los cuerpos del usuario montevideano, para ver el pasillo, qué lugar ocuparía. O el ancho de cadera para ver el ancho de los asientos que tendría que tener más o menos para que la persona viaje cómoda. Claro. ¿No? Digo, eso no, recién ahora se hizo, ¿no? Entonces, la Intendencia no tiene una regulación con respecto a esto. Hay algunas empresas que logran hacer algunas pequeñas modificaciones, ¿no? Como poner un escalón más, quitar una fila de asientos, mejorar algún aspecto, poner las agarraderas, que tampoco es algo óptimo, pero puede ayudar en los pasamanos altos. Pero bueno, son en alguna forma de tratar de acomodar desajustes que hay dentro de las unidades. Claro. Y en relación a tu experiencia, ¿es malo ¿son malas las características en relación a otras ciudades? ¿Cómo es el transporte urbano en otras ciudades? Yo personalmente conozco el transporte en España y sí, es muy diferente. Es muy diferente. Me consta que acá se han mejorado en muchos aspectos. Incluso los entrevistados decían que encuentran mejoras en el sistema de transporte, mejoras en el uso de la tarjeta STM, mejoras en las aplicaciones para los celulares, por ejemplo. Eso lo encuentran como una gran mejora. Pero le falta todavía, ¿no? Le falta, que se buscan otro tipo de cambios, supongo. Y ahí quien tiene que encargarse de justamente la Intendencia de Montevideo. Claro. Isabel, ¿en qué otras cosas se aplica la disciplina? ¿La antropología biológica o la antropología aplicada? La antropología biológica y la aplicada. A ver, biológica tiene muchas subdisciplinas. Pero ustedes, por ejemplo, ¿en qué otras cosas trabajan a nivel de la universidad? A nivel de la universidad, en genética de población. Es un desarrollo importante que se tiene desde la década del 90 en genética de población. En biodemografía, estudiando pequeñas poblaciones rurales, que yo llamo en vías de extinción. Se trabaja con restos osteológicos de poblaciones prehistóricas o históricas, de sitios arqueológicos. Se hace antropología forense, crecimiento y desarrollo, sobre todo a nivel de ciclos reproductivos de la mujer. Y ahora antropología aplicada. Genética de la población.
¿A qué, Genética de población está referido? Está referido a los estudios que tienen que ver con la variabilidad humana, en el caso nuestro la variabilidad de la población uruguaya, y que desde la década del 90 en adelante venimos trabajando en diferentes regiones del país. Yo no hago genética de población, lo hace la doctora Mónica Sanz, yo formo parte de su equipo y bueno, han cambiado algunos paradigmas importantes. ¿Pero se puede hablar de que hay unas características genéticas que son exclusivas de Uruguay? No, podemos hablar que somos una población altamente variada y que nuestros orígenes biológicos están en la mezcla de 3 grupos poblacionales, que es el grupo europeo, el indígena americano y el grupo africano que vino como esclavo, sí. Y que la fusión de los 3 grupos en diferentes zonas del país y debido a circunstancias históricas y demográficas puntuales dan el perfil genético poblacional de la población uruguaya. Depende de la zona en cual puedas estar haciendo el estudio. Pero tiene entonces ciertas particularidades. Sí, hay zonas con mucho aporte indígena, como es todo el norte del territorio. Hay zonas con mayor aporte africano, como es la zona de frontera con Brasil. Claro. Y un peso importante de aportes europeos, sobre todo en las capitales y en el Montevideo principalmente. Claro. ¿De eso a un concepto de raza hay mucha distancia? Nosotros el concepto de raza no lo usamos. A ver, ¿por qué? El concepto de raza significa clasificar las poblaciones. Sí. Primero tiene una carga subjetiva muy importante por el mal uso del término. Sí. Y si pensamos que la población humana, la población de nuestra especie, Homo sapiens, es una población muy variable, que tiene cruzamientos entre sí, totalmente al azar y que la población es sumamente mezclada, hablar de razas es hablar de tipos puros, y lo digo entre comillas, y los tipos puros no existen porque biológicamente no son viables. ¿Y ustedes qué concepto usan? Poblaciones diferentes. Son poblaciones diferentes, con diferente origen geográfico, origen étnico, y que interactúan en función de los procesos históricos y demográficos. Claro. En algún momento del siglo pasado, del siglo XX, en Brasil hubo un impulso importante de algunos investigadores que pretendían demostrar que había un tipo de brasileño, que era distinto al que... La población brasileña es sumamente mezclada. Bueno, pero ¿estás al tanto de eso? Sí, siempre se intentó, y sobre todo a veces estas cosas cuando trascienden a la opinión pública tienen otra dimensión, que no es lo que a veces el científico pretende. La población de Brasil es sumamente mezclada, con aportes importantes africanos, muy importantes, y en el sur tenés aportes alemanes e italianos, y aportes azorianos, que es con lo que... las Islas Azores, que es lo que traen los portugueses en un principio, más el aporte indígena que varía según las regiones. Con lo cual no hay un tipo brasileño, no hay un tipo argentino, ¿no? Somos el resultado de la unión de diferentes grupos en diferentes porcentajes. ¿Sí? Claro. Isabel, ¿qué pretenden con el estudio este? A ver, el estudio era un diagnóstico y la idea era, bueno, hacer la devolución a las empresas, a la intendencia, por supuesto, y a todos las instituciones que participaron, ¿no? Hacerles la devolución. De aquí en más ya no depende del proyecto, depende de los otros actores sociales cómo capitalizan esto y cómo lo retoman o no. Para ustedes el proyecto está terminado, no hay una continuación. Este proyecto sí, hay algunas ideas que se presentaron el día de la conferencia de prensa de continuar con el transporte carretero, por ejemplo, que podría ser una alternativa. Nosotros tenemos montado un laboratorio de antropología aplicada debido a este proyecto y parte del equipo se capacitó en el exterior. Con lo tanto, tenemos todas las herramientas para seguir haciendo un proyecto dentro de esta línea a diferentes elementos. ¿Los autos? Los autos puede ser uno, pero los autos son los que tienen menos problemas. Sí. Los aviones pueden ser otro. Bueno, eso ya es todo un tema. Todo un tema. Han cambiado muchísimo. Han cambiado muchísimo, ¿cierto? Se han achicado mucho los espacios. Sí, muchísimo. Pero hay otros, digo, en este tipo de proyectos se conjugan muchas disciplinas. Antropometría, que es algo clásico de la antropología, ergonomía, que es algo de la arquitectura, ¿sí? Prosemia, que es algo de la antropología social, que tiene que ver cómo regulamos o cómo ordenamos nuestros espacios. Por lo tanto, se puede aplicar desde lo que es el diseño de un aula óptima, a un estudio de impacto de la distribución de los espacios de trabajo, el sonido ambiente, midiendo decibeles, midiendo niveles de luminosidad. O sea, tiene esta línea de investigación puede tener diferentes aplicaciones.
Te agradezco mucho por No, haber gracias venido, a ti por recibirme, poder difundir esto. Muchas Que gracias. aparte participó muchísima gente. ¿Está publicado en algún lado donde se pueda acceder? En la página de Facultad de Humanidades. Página web de la Facultad de Sí, Humanidades. está en PDF y Ahí no se tengo puede problema de encontrar. mandarlo para que esté en PDF circulando. Bárbaro. La idea es que se conozca Pero si los que justamente. también no quieren acceder directamente, lo buscan Lo ahí buscan sí en la página sí, de sí, Facultad de Humanidades. Facultad de Humanidades, sí. Isabel, muchas gracias. No, gracias a ti, muy amable por recibir. Muchas gracias.